27. Estamos contentos. Ayer tuvimos una tarde un poquito larga, ahí haciendo unos cuantos, porque bueno, no fueron muchos kilómetros, pero bueno, hicimos unos kilómetros ahí para llevar a David ahí a que diera ese paso de obediencia, ¿verdad? A la palabra de Dios, de dar ese testimonio público, no solamente ante nosotros que estábamos ahí, sino a toda la gente que andaba ahí en la vuelta, ahí que andaba paseando. Inclusive dicen que antes que llegáramos nosotros, claro, que el día anterior cuál fue, ¿no? Y andaba, aparentemente andaba una bruja ahí, no sé, haciendo nada ahí, pero nosotros fuimos cumpliendo el mandato del Señor, bautizando a David, ahí que entregó, dio su vida de testimonio público al Señor, salimos contentos, agradecidos. Él nos contaba que cosas de niños, ¿no? Que a veces pasa, a veces tenemos temores, ¿no? Todos tuvimos, él tenía miedo al agua, ¿verdad? Porque, claro, sola grande y todo, a veces uno no conoce, pero ayer se bautizó, después disfrutó un buen rato, un chapuzón ahí del mar que estaba, la verdad estaba linda la playa ayer. Bien, dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dice el Señor Jesucristo. Y si tratamos de definir paz, podríamos definir el término paz como la ausencia de guerra, la ausencia de conflictos, ¿verdad? La ausencia de problemas. Pero en términos generales, la paz abarca mucho más que ese significado, y más cuando estamos hablando de la paz, como dice Jesús, mi paz, la paz de Dios, que es diferente a cómo el mundo la da. Nosotros, por ejemplo, en el Uruguay aquí no tenemos guerra, ¿verdad? No tenemos conflictos sociales, más allá de algún que otro ahí manifestación, pero no hay conflictos sociales ni guerra como en otros países. Sin embargo, estoy seguro que no todos vivimos en paz. Siempre hay algo que puede alterar nuestra paz. Cualquier detalle la puede alterar. Por ejemplo, en un lugar donde la paz se nos vuela, ¿verdad? Y es en el tránsito. Bueno, de repente venís nomás bien en el viaje tranquilo, alguien se te tiró mal y ya se te volaron todo, la paloma, todo, vinieron los wipis, ya te dan una gana de ahí te altera, ¿verdad? Cualquier cosita altera la paz a veces nuestra que llevamos. En el fútbol, de repente hay un partido que está lo más bien, tranquilamente, de repente viene alguien y le hace una falta un poco brusca a un contrario y ahí se arma el terrible todo, termina todo a la trompada, todo con roja. Se alteró, de un momento a otro se alteró la paz. En el pasaje que leímos, Jesús le dice a su discípulo y a nosotros hoy que Él nos daría de su paz, ¿verdad? Y Él mismo hace una distinción en cuanto a la paz de Dios y la paz que el mundo puede ofrecernos, la paz que la sociedad puede ofrecernos. La paz de Dios es muy distinta, ya que no hay nada, ningún detalle, nada que pueda alterar la paz que Él da, nada la puede afectar esa paz de Dios en nuestros corazones. Para nosotros, sus hijos, tener su paz es todo, ¿verdad? Cuando tenemos la paz de Dios que desborda nuestro corazón, es que ella trae, reconforta nuestra vida por completo. Con la paz de Dios ya es suficiente para nosotros. Y la paz de Dios se mueve en distintas áreas de nuestras vidas. Por ejemplo, para aquellas personas que andamos a veces con un corazón roto, Dios nos da una paz reconfortante. Para cuando andamos con un corazón confundido, Dios nos da la paz de tranquilidad. ¿Verdad? Tranquilo, va bien, no se estuve, no te confíes. Para aquellos que tienen un corazón avergonzado, Él nos da la paz del perdón. Cuando tenemos un corazón con preocupaciones, Dios nos da la paz de la confianza. Y como bien decía Alicia al comienzo, este es el año de la restitución, donde Dios nos va a devolver todo lo que el diablo nos ha quitado. Y como siempre digo, no le echemos toda la culpa al diablo, no, Él nos ha quitado porque a veces uno por nuestras malas decisiones, que hacemos las cosas mal, bueno, le damos la oportunidad, abrimos la puerta para que el diablo venga y haga destrozo en nuestra vida. A veces Él se mete, a veces viene bien porque Dios le permitió y bueno, pero aún así le da más cosas. Dios nos dice en su palabra que nos va a restituir todo. Y hoy quiero hablarte de que Dios quiere empezar a restituirnos de su paz. Porque sin su paz es imposible alcanzar los objetivos que nos
esa paz de Dios ahí que guarda nuestro corazón, que guarda nuestra mente, no podemos alcanzar los objetivos que podamos planear o que podamos ponernos delante nuestro. La Biblia dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes de conocer a Jesús, nosotros estábamos en cierta manera en conflicto con Dios, porque la paz de Dios no estaba en nuestra vida. Y si la paz en términos es la ausencia de conflicto, entonces como no había paz, había conflicto, estábamos enemistados con Dios. Luego que le conocemos, ¿verdad? Ahí nos hacemos amigos de Dios. Pero antes no, porque antes andábamos muertos en nuestros pecados, andábamos en nuestra propia concupiscencia, entonces la paz de Dios no estaba en nosotros, no estaba en nuestros corazones. Cuando esto ocurre, a veces también puede ser que hayamos conocido ese tiempo a Jesús, que hayamos tenido ese encuentro con el Señor Jesucristo, pero a veces las circunstancias de la vida cristiana, el caminar cristiano, los problemas, ¿verdad? Las luchas, las dificultades, hacen que la paz de Dios como que se nos va, como se nos aleja y ya no nos sentimos tan llenos de paz de Dios. Y cuando esto ocurre, nos damos cuenta en nuestro ánimo, porque altera nuestras emociones, altera nuestros sentimientos. De repente andamos como en una montaña rusa de emociones, de repente estamos tranquilos, pero de repente cualquier cosita nos altera, ¿verdad? Y decimos, ay, qué carácter, y qué, porque hay algo que está alterando la paz de Dios. Hay algo que pasó a ocupar ese lugar, entonces andamos ahí un poquito alterados. Por momentos estamos tranquilos, pero al instante perdemos la tranquilidad. A veces pensamos que tener paz es tener plata en el bolsillo, y ahí estamos tranquilos. Pero ¿cuánto puede durar esa paz? Bueno, lo mismo que dura la plata, ¿no? Nada. Ahí se va. Entonces se nos pierde esa tranquilidad, esa paz que teníamos, de que bueno, tenemos una descubierta, que esto surge un imprevisto y ya no llegamos a fin de mes y ya se nos altera todo. Y ya la paz de Dios se fumó. Es necesario entonces, por lo tanto, recuperar la paz de Dios en nuestros corazones, porque no podemos andar por la vida alterados. No podemos andar ahí, un día andamos bien y al otro día andamos mal, un día andamos bien, ¿cómo anda fulano? Y Dios te bendiga también, sí, gloria a Dios, bien, y al otro día lo vas a saludar y no venimos porque Dios te bendiga, andamos alterados. ¿Por qué? Porque la paz de Dios no está en nosotros. Vamos a notar que Jesús, cuando le dice esto a sus discípulos, lo dice cuando estaba a punto de enfrentar la cruz, cuando estaba a punto de enfrentar la muerte, ahí cuando estaba a punto de enfrentar la traición de Jesús. Ahí en ese momento es cuando le dice, mi paz os dejo. Él estaba en completa paz con el Señor, él estaba en completa paz consigo mismo, porque sabía que estaba haciendo la voluntad del Padre. Él sabía que estaba cumpliendo el propósito por el cual había venido a este mundo, que era salvar, que era entregar su vida a la cruz para darnos salvación y perdón de nuestros pecados. Así que vamos a ver a través de la Biblia qué cosas pueden alterar la paz de Dios y cómo hacemos nosotros para recuperarla, ¿verdad? Primero que nada vamos a ver algo que nos quitan o nos roban la paz de Dios. Por ejemplo, lo primero que puede venir a nuestras mentes son las preocupaciones, ¿no? Las preocupaciones ahí se convierten en un foco de atención que lo primero que tenemos que atender, lo primero que tenemos que resolver es esa preocupación, ¿verdad? Ahí. Y esto puede acarrear problemas de salud a nuestras vidas, tanto física como mentalmente. Física, porque lo mayor que afecta muchas veces es nuestro apetito. Cuando hay algún problema grave, ¿verdad?, que nos preocupa de gran manera, o no comemos nada, ¿verdad? Perdemos el apetito, no tenemos interés de comer, o comemos todo, porque estamos como ansiosos, la preocupación nos lleva a estar ansiosos y queremos resolver, y estamos picoteando, alterados ahí físicamente. Y mentalmente también. ¿Por qué? Porque nuestra mente no para. Estamos continuamente pensando en ese problema, en esa preocupación grande. Venimos a la iglesia, estamos en el trabajo, estamos en donde estemos, pero nuestra mente no está aquí con nosotros, sino que está pensando en esa preocupación, está pensando en cómo resolver ese tema, en qué vamos a hacer. Y es normal que nosotros estemos preocupados. Es normal. Pero es peligroso que las preocupaciones nos quiten la paz. Cuando ya es mayor, porque nosotros no. Si nos estamos preocupando mucho es que se nos escapó del control, ¿verdad? Es que no lo podemos resolver. Y eso es lo que nos preocupa, porque a todo ser humano
nos gusta tener el control y poder resolver todos los temas que se presenten. Saltó un problemita y solucionarlo ya, pero a veces no lo podemos solucionar y eso nos está alterando, nos preocupa, nos levantamos pensando en ese problema, nos acostamos pensando en ese problema, soñamos hasta cómo resolver ese problema y no descansamos, ¿verdad? Ahí. Es normal que estemos preocupados, pero es peligroso cuando eso nos va quitando la paz de Dios en nuestros corazones. La Biblia dice que no debemos preocuparnos por nada, sino que debemos de orar al Padre. Filipenses 4:7 dice: por nada estéis afanosos, sino presentad delante de Dios con súplica vuestras oraciones, vuestras peticiones. Hay otra versión que dice: por nada se preocupen, no se preocupen por nada, porque Dios guarda de nuestra vida, Dios tiene control de la situación, Él sabe de qué cosas tenemos de necesidad. No debemos dejar que las preocupaciones nos quiten la paz. No es que vamos a andar por la vida y que no me preocupa nada, que se te está metiendo fuego en la casa, no pasa nada. No, pero tampoco debemos dejar que las preocupaciones nos quiten la paz de Dios, ¿verdad? Entreguemos todo al Señor. Dios nos da la solución, Dios sabe que nos vamos a preocupar. Por eso dice en su palabra: por nada estéis afanados, por nada estéis preocupados, ¿verdad? Como le decía: mis pasos dejo, dice Jesús, mis pasos doy, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón, no estén turbados, no estén preocupados, no tengan miedo. Ahí le decía el Señor Jesucristo. Él sabe, Dios conoce lo que estamos pasando. Entregamos, vayamos a los pies del Señor, entregámonos en oración a Él, ¿verdad? No dejemos que las preocupaciones nos quiten la paz de Dios. Otra cosa que puede venir a robarnos ahí la paz de Dios es la culpa, su sentimiento de culpa. Ya sea por algo que hayamos hecho en contra de Dios, ¿verdad? Si hemos cometido pecado y nos vamos a arrepentirnos enseguida, eso va generando un sentimiento de culpa en nuestras vidas, ¿verdad? Y no la podemos quitar. La culpa no la podemos quitar. Lo único que puede hacer el hombre por la culpa es taparlo. El que puede quitar la culpa es el Señor. Cuando nosotros vamos a Él y nos arrepentimos y le pedimos perdón, Él quita todo ese sentimiento de culpa. A veces sentimos culpa no por algo que hayamos ofendido al Señor, porque hayamos pecado, sino por algo que hicimos o que no hicimos. De repente deberíamos haber hecho un favor a alguien, a algún familiar, y no lo hicimos, y después quedamos ahí con ese sentimiento ahí de culpa de por qué no hemos hecho ese favor a fulano, o por qué hicimos este favor, ahí, para qué le di, para qué me comprometí, ahí, en cierto modo. Y esto hace que crea en nosotros un conflicto interno, como le decía, que solo Dios nos puede ayudar. La culpa la podemos tapar, pero quitar la culpa solo lo puede hacer el Señor. Pedro, recuerdan ¿qué hizo Pedro? Negó al Señor Jesús. Y no lo negó una vez, sino que lo negó 3 veces, dice la Biblia. Y dice que luego que se dio cuenta que lo había negado, se dio cuenta que lo que el Señor Jesús le había dicho unas horas antes, que tranquilo Pedro, no te esfuerces por ir conmigo si vos me vas a negar tranquilamente. No, Señor, yo no te voy a negar, yo voy a ir contigo hasta la muerte. Antes que cante el gallo me vas a negar. Y así fue que ocurrió. Y cuando él se dio cuenta, dice la Biblia que fue y lloró amargamente. Yo me imagino los días de Pedro ahí llorando amargamente por lo que había hecho y diciendo para qué hablé, para qué dije, por qué no negué, ¿verdad? Y que solo se le fue ese sentimiento cuando el maestro lo levanta nuevamente. Recuerdan el pasaje cuando él se va a pescar, en el cual habla Juan, ahí en el capítulo 20, 21, ahí que se le aparece el Señor Jesús y él se da cuenta a Pedro que era el Señor Jesús y salta de la barca así como está nadando. ¿Por qué? Para pedirle perdón al Señor. Él quería tener ese encuentro con el Señor. Porque dice la Biblia que cuando él lo niega, que canta el gallo, Jesús lo mira a Pedro como diciendo: te lo dije, y ahí Pedro tiene ese sentimiento de culpa, ¿verdad? Y llora amargamente. Y luego, gracias a Dios, él se levanta, Dios lo perdona y lo vuelve a levantar. Pero a veces, mirá, Judas también. Judas tuvo un sentimiento de culpa, él se dio cuenta del mal que había hecho al traicionar a Jesús. Dice la Biblia que le habían dado una moneda de plata, ¿verdad?, por traicionar a Jesús, y que cuando se dio cuenta de lo que había hecho fue a los sacerdotes y le dijo: acá tienen, libérenlo. No, cometió un error, no, allá tú. Y la culpa lo carcomió tanto que en vez de ir a la cruz de Cristo y pedirle perdón, lo que hizo fue irse a todo, se suicidó. Ahí que dice la Biblia. Entonces, la Biblia nos da el remedio
de cuando por medio de la culpa interfirió en la paz de Dios, la Biblia nos dice en 1 de Juan que si pecamos, abogados tenemos para con el Padre, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. O sea, no dejemos que ese sentimiento se vaya agrandando, sino que vayamos urgente a los pies del Señor y arrepentámonos, y el Señor nos va a perdonar, nos va a quitar ese sentimiento y la paz de Dios nuevamente va a invadir nuestros corazones. Hay otras cosas que también nos roban la paz y es la ansiedad. Cuando hay un problema tenemos ansiedad por resolverlo y esto ya no es más que la preocupación, ¿verdad? Y esto, la ansiedad nos va a llevar a tener angustia y la angustia te va a llevar a no razonar debidamente, ¿verdad? De repente te va a llevar a hacer locura, a solucionar el tema de una manera que no es lo mejor. Y esto nos lleva a estar también no solamente a tener angustia, sino a estar desesperados por solucionar el tema. No sé a cuánto les gustan los casos ahí de homicidio, de cosas así. No sé si les gusta, a mí me encanta. Yo lo mismo. Y en Argentina estaba hablando del caso hace unos cuantos años de una mujer policía que entró en la desesperación porque estaba pagando el cumpleaños de 15, el viaje de 15 a su hija, y no tenía, se le iba el tiempo, no tenía dinero, y yo que se le pedí un préstamo, sé que lo habrá pedido, pienso yo, pero ¿qué hizo? Se desesperó, se enloqueció, fue no solamente que robó a uno, ella era vecina prácticamente ahí porque hacía patrullaje, que la veía en la casa, que los días de calor, como esto que hacía estos días, le daban agua fresca, le permitían usar el baño, y terminó matando a un matrimonio por robar la plata. La desesperación te puede llevar a hacer cualquier tipo de cosas. La angustia, ¿verdad? La ansiedad te quita la paz de Dios y te lleva a veces a hacer cosas que te traen peor la consecuencia. Como dice un predicador por ahí que a veces resolvemos una urgencia rápida, ¿verdad? Que trae una solución momentánea, pero una consecuencia larga. A veces estamos atorados en un mes ahí en cuanto a lo económico y estamos desesperados y de repente simplemente tenemos que aguantar 3 días ahí sin plata, por así decirlo de una manera, y nos metemos en un préstamo que nos saca así de esa urgencia, pero después estamos 1 año y medio pagando eso y estamos más ahorcados que simplemente si hubiésemos esperado 3 días, ¿verdad? Por eso la Biblia nos enseña, en 1 de Pedro dice, recuerdan que hace 2 domingos, creo que fue el domingo pasado, les hablaba de echar toda ansiedad sobre Dios porque Él tiene cuidado de nosotros. Por eso no dejemos que la ansiedad nos va llevando, también se hace una bola de nieve. Las preocupaciones nos llevan a la ansiedad te va a llevar a la depresión, a la angustia, a la desesperación porque no podés solucionar el problema. No, echa toda ansiedad sobre Dios porque Él tiene cuidado de nosotros. Él cuida de nosotros, Él está con nosotros, ¿verdad? Él tiene el control de nuestras vidas. El miedo también hace que se vaya la paz de Dios en nuestras vidas. Jesús dice en este pasaje que no nos turbáramos y que no tuviésemos miedo. El miedo genera inseguridad, por lo cual nos quita la paz. No estamos seguros de lo que estamos empezando a hacer, comenzamos a dudar y muchas veces por miedo no tomamos la decisión que deberíamos de tomar. ¿Cuántas decisiones ahí nos frenamos por miedo? ¿Y si me va mal? ¿Y si esto? ¿Y si aquello? ¿Y si lo otro? Y que van a decir miedo a todo, ¿verdad? Entonces no tomamos las decisiones ahí, no aprovechamos las oportunidades que pasan delante nuestro. Al generar inseguridad, se vuelve un obstáculo de la fe y termina, como les decía también en los domingos anteriores, contaminando nuestra fe. El miedo es una de las causas que contamina nuestra fe, que perjudica. El Salmo 56, del 3 y 4, versículos 3 y 4 dice: en el día que temo, en el día que tengo miedo, yo en ti confío. En Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado. No temeré, no tendré miedo. ¿Qué puede hacer el hombre? ¿Qué puede hacer el hombre si Dios está con nosotros? O sea que no dejemos que el miedo nos quite la paz de Dios. La falta de fe también, hay una fe contaminada, puede hacer que se vaya la paz de Dios de nuestras vidas. Y miren que en este tiempo, este año, ahí que comenzó,
Hubo unos 2 o 3 semanas, más o menos, que vivía preocupado. Me acostaba preocupado y me levantaba preocupado por cuestiones ahí de la empresa, porque, claro, hay cosas que hay que pagar, hay todo, y qué hacemos, y uno dice, sí, Dios confía, pero se viene la fecha, y Dios no, bueno, como que no hace nada, ¿no? Y uno estaba ahí con miedo hasta que un día fuimos a Montevideo a devolver una plata que mi hijo me había prestado ahí cuando compré la camioneta ahí. Y no sé si fue por eso que fue, pero fue que se la entregué, y cuando se la entregué sentí esa paz de estar tranquilo. O sea, de que dejar de preocuparte. No tenga miedo. Y bueno, ahí vamos llevando. No es que sea tan fácil, no es que uno de carne también. No, uno de carne y hueso se siente, pero debemos de aprender a confiar en el Señor. No debemos de dejar que todos estos elementos vengan a robarnos la paz del Señor. Tenemos que estar tranquilos, seguros de que Dios está con nosotros, de que Dios está en el asunto. Vamos a ver algunos beneficios de lo que es tener la paz de Dios. Por ejemplo, la paz de Dios trae descanso a nuestras vidas. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Eso dice el Señor Jesucristo. Vengan a mí, todos los que estáis trabajados, todos los que están cansados, todos aquellos que están preocupados, ansiosos. Vengan a mí, dice, que yo los haré descansar. Cuando estamos en paz con Dios, encontramos descanso para nuestras almas. ¿Vieron? Muchos no hemos estado preocupados alguna vez en la vida, ¿sí o no? Que no sabemos cómo resolver ciertos temas, porque se nos escapan, ¿verdad? Ahí. Y nos acostamos, pero no descansamos, ¿verdad? Dormimos, pero no descansamos. Al otro día nos levantamos más cansados de lo que estamos. ¿Y no te ha pasado? Nosotros hemos escuchado testimonios de gente que también antes de conocer al Señor vivía así, alterado, preocupado por los problemas, que se ha ido a la casa, se ha entregado al Señor Jesucristo, y esa noche durmieron plácidamente, pudieron descansar. Cuando estamos en paz con Dios, hallamos descanso para nuestra alma, hallamos descanso para nuestra mente, hallamos descanso para nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no tenemos que estar ahí afanados por las cosas para que las cosas sucedan, ya que confiamos en la soberanía de Dios y descansamos en su amor. Descansamos en el amor de Dios para nosotros. O sea que los beneficios de estar en paz con Dios, de tener la paz de Dios, es que trae descanso a nuestra vida. Trae ese descanso que no lo te va a dar un mes de vacaciones, que podrás disfrutar en el cuerpo físico, pero en tu mente, en tu corazón, sigue pensando en el problema. Cuando tenés paz con Dios, tenés descanso para nuestras vidas. Otro beneficio de la paz, de estar en paz con Dios, es que promueve la unidad. La paz de Dios promueve la unidad. La paz de Dios nos hace estar unidos en un mismo propósito. Ahí. Jesús dijo en Juan 17:21: para que todos sean uno como tu Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que me enviaste. Cuando una iglesia está unida, cuando una iglesia está en paz con Dios, que no hay nada ahí que la altere, que venga a trastocar, la gente que está afuera cree en el Señor Jesucristo. Ve la unidad. Ve la unidad del pueblo de Dios en su iglesia, en su casa, como todos juntos luchan por un mismo lado, están todos en un mismo sentir, en un mismo propósito, como dice 1 Corintios. Entonces los de afuera creen que Jesús está aquí. A veces saben por qué la gente no cree en la iglesia, no cree en que Dios está en la iglesia, porque a veces la iglesia está más dividida que unida. Y la gente de afuera lo ve. El Señor Jesucristo dice que si están todos unidos, somos todos uno, la gente de afuera va a creer. Es más fácil para que crean. O sea que la paz de Dios nos hace estar en unidad los unos con los otros. La paz de Dios, otro beneficio, es que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos, como le decía Filipenses 4:7, que por nada estemos afanados, sino que presentemos nuestras peticiones con oración y ruego de acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones, ¿verdad?, y pensamientos en Cristo Jesús. Él va a guardar nuestro corazón, nos cuidará de todo ataque del enemigo, porque estamos en paz con el Señor. Va a guardar nuestros pensamientos. Muchas veces somos bombardeados en nuestra mente con pensamientos negativos, ¿o no?
hay que no se puede, que no cambia más, que mira esto, que aquello, que lo otro, mira si Dios te va a bendecir, mira si esto, pero dice la palabra que si echamos toda ansiedad sobre Él, si estamos en paz con Él, la paz de Dios va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, y van a venir los pensamientos de que sí, yo estoy contigo todos los días, hasta el fin yo voy a estar contigo, yo te lo voy a dar, nada es imposible para el Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí van a venir todos esos pensamientos, ahí porque la paz de Dios nos guarda nuestros pensamientos. ¿Cómo cuidamos entonces la paz de Dios en nuestras vidas? Porque la tenemos que cuidar. No es algo que vino ahí y se quedó para siempre, no. Como vimos, hay cosas que perturban la paz en nuestras vidas. Hay cosas que la alteran, ¿verdad? Debemos entonces de buscar cada día su paz. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, buscándolo en la oración. Cuando nos tenemos la relación íntima con el Señor, no solamente estamos buscando al Señor, no solamente estamos buscando de su presencia, sino que también estamos buscando de su paz. Ahí, buscándole en oración. Cuando desechamos todo lo que pueda alterar la paz. Hay cosas que pueden alterar la paz que nosotros las podemos solucionar. Desechémosla. Desechemos todo lo que quiera alterar la paz en nuestras vidas. También la cuidamos cuando practicamos el perdón. Cuando perdonamos, quitamos el resentimiento de nuestras vidas, ¿verdad? Quitamos ese sentimiento de odio, de rencor, de ya me la vas a pagar, no te voy a perdonar nada, ya vas a venir, ¿no? Cuando liberamos ese perdón, cuando perdonamos, que quitamos ese resentimiento, hay lugar para que esté la paz de Dios en nuestros corazones. Quitemos el rencor de nuestras vidas y la paz de Dios va a entrar en nuestras vidas. La amargura y el resentimiento envenena nuestros corazones. Todo eso envenena nuestras vidas. Ahí, ¿te han hecho mal? Sí, no discuto que te hayan hecho mal, ¿verdad? Que quizás tenga motivo o razón para estar enojado, para estar ahí resentido. Pero eso te hace más mal a ti que a la otra persona. Así que libera perdón. Ahí vas a ver que la paz de Dios va a inundar tu corazón y te va a ayudar a perdonar. Te va a ayudar a liberar ese perdón. Mantenemos la paz cuando elegimos el amor sobre el conflicto. La tendencia de cuando hay un problema, cuando hay un altercado en el ser humano, ¿qué es? Responder, ¿no? Ahí aplicamos el versículo que dice que es mejor dar que recibir. Ahí sí, ahí te insultan, insultas más, ¿verdad? Pero no, nosotros fuimos llamados a marcar la diferencia. Somos llamados a ser diferentes. Romanos 12:18 dice que en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres. Te vienen a altercar, te vienen a insultar, y ahí no respondas con el mismo insulto, sino que elige el amor por sobre el conflicto. Elige el amor. De repente vas a tener que decir alguna verdad, ¿verdad? Pero no seas duro, sino decila con amor. Decila con amor, ahí que se manifieste el amor. Ahí no te olvides que Cristo nos rescató a nosotros. No nos olvidemos que Dios nos rescató, que a veces nosotros éramos peor que esa gente que de repente viene a poner un altercado en nuestras vidas, y aún así todo Dios nos rescató. Dios entregó la vida de su Hijo por cada uno de nosotros. No nos olvidemos que a quién nos manda el Señor a amar. Recuerdan que se venían y decían, no hagan como los gentiles, no hagan como a fulano que aman a los que los aman. ¿Quién hace eso? Le decía a los judíos. Los gentiles, los mundanos. Ustedes tienen que amar a sus enemigos. Orar por aquellos que los persiguen. Ahí, eso nos manda el Señor. Por eso es que debemos, para conservar la paz de Dios, debemos elegir el amor por sobre encima del conflicto. Ahí. La paz de Dios es un regalo invaluable que Él ofrece a todos los que confían en Él. Es una paz que trasciende todo entendimiento humano, porque no podemos entenderlo. Hay gente que no puede entender, pero por todos los problemas, de dificultades que vos tenés, por cómo estás alegre, cómo estás gozoso, ¿verdad? ¿Cómo tenés esa paz? Y es porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. No es una paz que se altera, ¿verdad? La paz que el mundo ofrece está ahí con término. Ahí vemos ahí en Israel que
para tener la paz, para mantener la paz. Ellos acuerdan ahí por un tiempito, por esto, por aquello, y si alguien viola esas condiciones, ya se altera todo y es una guerra y es un caos. No, Cristo la da en serio. Cristo la da no solamente que va a cubrir la necesidad de la sociedad, sino que va a ir más, abarca mucho más, porque abarca nuestra salud mental, abarca nuestra salud física, nuestras emociones, todo eso abarca la paz de Dios en nuestras vidas. Mientras buscamos una relación íntima con Dios, entregamos nuestras preocupaciones a Él, mantenemos nuestras mentes enfocadas en su palabra, practicando el perdón, podemos experimentar la paz divina en nuestras vidas. ¿Qué es lo que está alterando la paz ahí en tu casa y en tu hogar? ¿Qué es lo que te tiene mal? ¿Es una preocupación? ¿Es un sentimiento de culpa? ¿Es la ansiedad? ¿Qué es lo que te está ahí quitando la paz? Quiera Dios en esta noche que podamos agarrarnos de su palabra, ¿verdad? Que cada uno de nosotros nos apropiemos de esa promesa, podamos vivir en paz, confiando en el amor y en el cuidado de Dios en todas las circunstancias que Dios tiene para nosotros. Necesitamos recuperar la paz de Dios en nuestras vidas y volver a encaminarnos en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Necesitamos ahí, Señor, yo necesito de tu paz. En cada día, aún para tomar las decisiones, no necesitamos estar en paz con Dios. ¿Verdad? Porque si bien hay, como dice la Biblia, la duda no es de Dios, ¿verdad? Ustedes ahí, ¿verdad? Si Dios traiga paz a nuestros corazones, ahí por tomar las mejores decisiones. Este es el año que Dios prometió restituir todo. Ahí. Y una de las cosas que el enemigo nos ha quitado, ahí cuando viene a nuestra vida, nos quita la paz. Nos quita la paz con Dios. Y como vimos, es importante para nuestro diario vivir, para soportar las dificultades, para mantener la unidad, es necesario la paz de Dios. Necesitamos de su paz. Si necesitamos de ella, pidámosle a Dios. Si es necesario pedir perdón, pidámosle perdón al Señor. Quizás nos estamos preocupando demasiado, ¿verdad? Por algún problema. Que no digo que no sea grave, no digo que no sea grave, pero esa preocupación está quitando la paz. ¿Cuánto hace ahí que no puedes dormir tranquilamente y decir, hoy fue un gran día, voy a descansar? Necesitamos de la paz del Señor. Si hay que pedir perdón, hagámoslo. No dejemos pasar la oportunidad. Si el Señor está ahí con los brazos abiertos, siempre esperándonos. No dejemos que ese sentimiento se vaya ahí agrandando. Si tenemos rencor contra alguien, pidámosle perdón. Recuerden que Jesús dice en los evangelios ahí que si vos vas con tu ofrenda al altar y recuerda que hay alguien, algún hermano que tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, ve y hace la paz, arregla las paces con tu hermano y después viene tu ofrenda. O sea que si será importante estar en paz todos con otros, ¿verdad? Que tenemos que pedir perdón también. Si no tengamos ese sentimiento de rencor, ahí, de enojo, sino que liberémonos de eso. Entreguémonos al Señor. Que Él quite eso, porque eso no nos va a dejar vivir, no nos va a dejar avanzar. Está ahí estorbando ahí en nuestras vidas. Recordemos también que solo a través de Jesucristo, por quien nosotros podemos alcanzar la paz de Dios. No hay otra manera. No es que vaya uno de rodillas del cerro de Verdún, ni caminando de aquí para allá, ni pidiendo una estampita, ni nada. Solo mediante el Señor Jesucristo y el sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros es que tenemos paz con Dios. Así que oremos al Señor en esta noche y si está necesitando de su paz, ¿verdad? Pídasela al Señor. Si quizás te has dado cuenta que tienes que pedir perdón, pide perdón. Quizás cuando llegues a tu casa vas a tener que decirle a alguien la verdad. Yo dije algo que no tenía que haber dicho, hice algo que no tenía que haber hecho y sé que estuve mal. Te pido perdón. Quizás es con Dios. Quizás es con Dios. Y si no puede, no tiene la comunicación con tal persona y sabe que eso que hiciste hace cierto periodo de tiempo es lo que te está comiendo, ahí, entrégaselo al Señor. Entrégaselo porque solamente Él puede quitar ese sentimiento. ¿Qué hay en ti que te está quitando la paz? ¿Miedo?
miedo a lo que va a pasar mañana, miedo a lo que va a pasar más adelante. Entrégale tu futuro al Señor. El Señor es el que sabe todas las cosas. ¿Por qué te vas a dejar que ese sentimiento de no saber qué es lo que va a pasar y el miedo y la inseguridad te roben la paz de Dios, te quiten el gozo? Estás perdiendo vida en ese sentido. No. Jesucristo vino aquí a la tierra para darnos vida y vida en abundancia, no para que estemos teniendo miedo de lo que puede pasar mañana. No. Él tiene el futuro en nuestras manos. Estamos en su mano y Él tiene lo mejor para nosotros. Mis pensamientos son más altos que sus pensamientos, dice el Señor. Así que confiemos en el Señor. ¿Estamos ansiosos? Entreguemos todo al Señor. Entreguemos nuestra ansiedad al Señor. Él tiene cuidado de nosotros. Así que no haya nada en este tiempo que nos robe la paz de Dios en nuestra vida. Pongámonos de pie y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor. El Señor sabe, el Espíritu Santo está aquí, Él sabe de tu necesidad, sabe de mi necesidad, sabe qué cosas te alteran, sabe qué cosas ahí te quitan la paz. Ahí. A veces son pequeños detalles, ¿verdad? A veces son pequeños detalles que se meten ahí en nuestra mente y nos van quitando un poco del enfoque de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. A veces son cosas grandes, cosas graves ahí, pero sea cual sea, Dios está en los grandes detalles y Dios está en los mínimos detalles. No permitas que nada, pequeño o grande que sea, venga a alterar la paz de Dios en tu corazón. Así que si en esta hora tú estás necesitando de estar llena nuevamente de la paz de Dios, levanta tu mano ahí donde estás y pídeselo al Señor. Aleluya, Padre, sí, Señor. en el nombre de Jesús, Oh, Señor, maravilloso Dios, he compartido, maravilloso Señor, lo Rey. que creo tú has hablado a Sí, mi vida Señor. y quería que le compartiera a tu pueblo, Señor, a tus Sí, hijos, bendito Padre. Dios. Señor, hemos visto a través de tu palabra, Señor, que hay situaciones en nuestras vidas, Señor, que pueden quitarnos tu paz, Señor, de nosotros, de nuestros corazones, Señor. Padre, en esta hora pedimos, Señor, que si hay alguna preocupación, si hay algún problema, Señor, en nuestras vidas, Padre, que ha alterado la paz, Señor, en nosotros, Padre, que seas tú tomando el control, Señor. Padre, te lo entregamos a ti, Señor. Entregamos ese problema, esa dificultad, Señor, a ti, Señor. Padre, queremos descansar nuevamente, Señor. Padre, reconocemos, Señor, que quizás no somos los mismos que éramos antes cuando te conocimos, Señor, cuando estábamos ahí a la plenitud contigo, Señor, cuando nada nos alteraba, Señor. Padre, las luchas, las vidas, Señor, las dificultades, Señor, han pasado por encima nuestro, Señor, y nos han robado la paz, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que en esta noche, Señor, seamos, Señor, nuevamente llenos de tu presencia, Señor, llenos, Señor, de tu paz, Señor, en nuestras vidas, Señor. Que esa paz invada nuestros corazones, Señor. Que esa paz, Señor, como dice tu palabra, esté guardando nuestros corazones, Señor. Esté guardando nuestros pensamientos, Señor, Padre. Señor, muchas veces nuestra mente, Señor, es ahí la que más ataca al diablo, Señor, donde que tu situación no va a cambiar, que ese problema no se va a solucionar, que tu familia ya no tiene más solución, que está todo mal, que está todo destruido. Padre, guarda los pensamientos de tus hijos, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Jesús. En el nombre de Jesús, reprende, Señor, de su vida, Señor, toda artimaña del diablo, Señor. Todo ataque ahí que venga, Señor, ahí a atacar las mentes, los corazones de tus hijos, Señor. Padre, guárdalo, Señor. Dale la victoria, Señor, en esa área, en ese problema, Señor. Padre, sea cual sea la dificultad, Señor. Quizás, Señor, lo que está quitando la paz de nuestra vida es, Señor, que vemos a nuestros hijos, Señor, que no se afirman en tu camino, que están por mal camino, Señor. Y eso altera nuestra mente, altera nuestro corazón, Señor, no nos deja disfrutar, Señor. Padre, reclamamos nuestros hijos para ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que nuestra descendencia, Señor, sea firme en tu camino, Señor. Que tú los traigas, Señor, que tú los toques, que tú tengas misericordia de ellos, Señor. Padre, transforma las vidas, Señor. Oramos, Señor, en esta hora por la vida de Pablo, Señor, por la vida de Álvaro, Señor. Padre, que tú los traigas, Señor, a tu camino, Señor, una vez más, Señor. Oramos por el hijo de Marta, Señor, que tú le traigas libertad a su mente, a su corazón, Señor, Padre. Que tú lo hagas libre, Señor, ahí que tú toques con él en su vida, ahí donde se encuentra, Señor. Que ahí pueda encontrarse contigo, Señor. Que pueda hacer el cambio, Señor, Padre bueno. En el nombre de Jesús, Señor.
Señor. Quita toda preocupación, Señor, de la vida de Marta, Señor. Dale paz, Señor, dale paz, dale tranquilidad, Señor. Padre, que tu paz, Señor, inunde su vida, Señor, en esta hora. Que inunde su mente, que guarde su corazón, Padre bueno. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, oramos, Señor, por cada uno de nosotros, Señor, Padre. Quita toda enfermedad de nuestras vidas, Señor. Quizá la enfermedad, Señor, altera la paz, Señor, de nuestras vidas, Señor. Por eso, Padre, llévate toda trombosis, Señor. Llévate toda asma, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Quita toda enfermedad de nuestras vidas, Señor. Tú eres Jehová Rafa, nuestro sanador, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Oramos a ti, Señor. Oramos por la vida de Rosario, Señor, Padre. Señor, que tú toques su corazón, Señor, ahí donde se encuentre, Señor. Guárdala, Señor, que no tenga consecuencias, Señor, de todos estos problemas que ha tenido, Señor, Padre, que pueda volver a encontrarse contigo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, Padre bueno. Señor, oramos a ti, Señor. Y una vez más, Señor, que tu paz, Señor, inunde, Señor, nuestras vidas, Señor. Padre bueno, en el nombre de Jesús, Señor, bendice, Señor, en esta hora, Padre, a la